Shalom, Boker Tov, bendiciones abundantes para todos mis hermanos y hermanas del bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yoshua, que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruach, con el Espíritu. Bien, mis hermanos, hoy estamos nuevamente aquí en su programa radial, encontrando al Mesías en la Torah. Quien les habla es su hermano José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo para Radio Shalom desde cabina en vivo, aquí en Congregación Bethesda. Aleluya. Bien, mis amados, pues aquí estamos en su programa de radio, en su estación favorita, Radio Shalom, y su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. ¡Qué bendición! Damos toda rabá al Eterno porque nos permite un día más para disfrutar de las delicias de la Torah, de su bendita Torah. Bendito el Eterno que nos ha dejado su Torah para ese Tikkun Nefesh, para alimentar nuestra alma, para que nuestro Nefesh sea corregido, para llenarnos de su presencia y para seguir conociéndolo, para seguir entendiendo de él. Continuamos nuestras charlas bajo el tema Yeshua en el templo. ¿Recuerdas? Nos quedamos la semana pasada en nuestro amado Mashiach Yeshua en el templo, pero cuando él tenía 12 años. Cuando Yeshua visita el sagrado templo allá en Ciudad Santa de Jerusalén a los 12 años, y esto fue en las festividades de primavera, hablando de Pesaj, hablando de panes ácimos, panes sin levadura, y también nos encontramos un detalle especial que fue encontrado en el templo, enseñando Torah con los maestros, con los sabios de Torah, con los doctores de la bendita Torah a sus 12 años. ¡Qué bendición encontramos en esta parashá! Quiero invitarte ahí en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, lo que es el Sefer, el libro de Hillel Lucas, capítulo 2, verso 42. Que nos dice que cuando nuestro amado Mashiach Yeshua, en su infancia, adolescencia, cuando tenía 12 años, junto con sus padres subieron a la fiesta como la bendita Torah lo requería, tal y cual lo estudiamos la semana pasada. Bendito sea nuestro Abacadosh. Hillel Lucas, capítulo 2, verso 43, Lucas llama a Yeshua Pais, del griego, el idioma griego, donde, conforme está escrito, conforme lo conocemos, pues, en las religiones. Esto de Pais se traduce como niño o muchacho. Yeshua aquí ya tenía 12 años de edad. Y como bien estuvimos viendo, y quiero repetirlo por una razón, porque podemos imaginarnos a Yeshua de 12 años y compararlo con este tiempo en un adolescente de 12 años. Un adolescente de 12 años que no se sujeta a sus padres, podemos decir que es desobediente y que tiene que ser obediente a sus padres. Y a veces con ese lente y con ese ojo se enjuicia, se juzga, o se mira, o se estudia la bendita Torah. Entonces quiero entrar otra vez así, brevemente, a esta porción, a este comentario con respecto a la edad de 12 años. A esta edad todos los niños varones en el pueblo de Israel se convierten en bar mitzvah, en hijos del mandamiento. Y a esa edad, cuando son bar mitzvah, declarados hijos del mandamiento, también son declarados hombres, y se les exige conocer la bendita Torah, guardarla, aprender un oficio y asistir a las festividades de subimiento instituidas en la bendita Torah, hablando de Pesaj, hablando de Shavuot, hablando de Sukkot, Pascua, Pentecostés, tabernáculos, conforme a las religiones, conforme se conoce en este Olam. Y a esta edad también los jóvenes adquieren la madurez intelectual para discernir entre el bien y el mal y poder modificar, corregir su comportamiento en consecuencia de este conocimiento. Esta ocasión es un motivo de gran celebración y gratitud al Eterno. Celebración
por llegar a este tiempo. Celebración por tener esa madurez. Celebración por tener ese discernimiento y por la oportunidad de la vida y por poder disfrutar de la bendita Torah. Ahí en el verso 43 de Gilel Lucas capítulo 2, dice que después de la fiesta ya habían terminado. Sus padres regresaron y Yeshua se había quedado en Jerusalén. Sus padres, ellos no se percataron de esto. Suponían que iba en algún lugar de la caravana. Llevaban un día completo de camino antes de empezar a buscarlo entre los parientes, entre los amigos, entre los conocidos, más sin poder encontrarlo. Lo estuvieron buscando, regresaron a Jerusalén buscándolo. Y mire, al cabo de 3 días, después de 3 días, eso significa un día de camino que habían recorrido, se regresaron otro día de camino y lo estuvieron buscando otro día, y al cabo de 3 días lo encontraron. ¿Dónde cree que encontraron a Yeshua de 12 años? En los patios del templo. Estaba entre los sabios, entre los maestros de Torah. Pero mire, no solamente estaba escuchando lo que ellos hablaban, no solamente estaba escuchando los mitzvot, los mandamientos del Eterno, sino que también estaba cuestionando lo que los maestros, los sabios de Torah estaban diciendo. No solamente estaba escuchando, también los estaba cuestionando. ¿Qué quiere decir eso? Que les estaba haciendo preguntas. Y todo el que le oía se asombraba del discernimiento que Yeshua tenía a esos 12 años y de las respuestas que les daba. ¿Se imagina? 12 años, su bar mitzvah, siendo hijo del mandamiento y estando en medio de los maestros de Torah, de los sabios de Torah. No solamente escuchando, sino cuestionando. Y también asombrando a todos con su discernimiento y con las respuestas en sabiduría que les estaba dando a ellos. Entonces, cuando llegaron sus padres, Joseph y Miriam, se quedaron atónitos, se quedaron perplejos. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué te has quedado? ¿Por qué has hecho que vayamos un día de camino? Regresemos un día de camino y te estemos buscando todo un día. Tu padre y yo te hemos buscado. Terriblemente preocupados andamos buscándote. Pero mire Yeshua le voltea a ver, Yeshua se les queda mirando y les contesta: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscan? Les responde con una pregunta a sus 12 años. Y les contesta tranquilamente: ¿no sabían que en los negocios de mi Abba me es necesario estar? Esto les pregunta a ellos. Lejos de contestarles, les responde con un cuestionamiento. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Abba me es necesario estar? Pero no se está refiriendo a los negocios de Joseph, sino a los negocios de su Abba, del Eterno, de Jehová Sebaot. Para esto sus padres, Joseph y Miriam, María, no comprendieron lo que les estaba diciendo. Pero Yeshua fue con ellos y regresaron a Nazaret, y Yeshua era obediente con ellos. Yeshua era obediente con ellos, pero aquí les hizo saber que tenía que estar en los negocios del Eterno, de su Padre Celestial. Pero en obediencia a sus padres terrenales, regresó con ellos a Nazaret, en obediencia con ellos. Nos sigue relatando aquí el verso 50. Nos dice que Miriam, su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué?
porque ella sabía quién era Yeshua. Ella sabía que era fruto del Ruach HaKodesh, que era hijo del mismo Eterno, que era un hijo de promesa, que él salvaría el mundo. Ella lo sabía y guardaba esas cosas en su corazón. Obviamente no era fácil para ella, sabiendo que era un hijo de promesa, sabiendo que era el Mesías, tenía que cuidarlo, tenía que protegerlo con su corazón de madre. Entonces ella guardaba, conciliaba, en otras palabras, estas circunstancias y estas situaciones en su corazón. Así Yeshua creció, nos relata el verso 52, tanto en sabiduría como en estatura, recibiendo favor ante los hombres, pero sobre todo delante del Eterno, delante del Abacados, del Padre creador de todo lo que vemos. Bendito sea su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jehová Sebaot. Cuando nos dice aquí que el niño estaba creciendo tanto en sabiduría como en estatura, recibiendo favor delante de los hombres, delante del Eterno, nos está diciendo que se estaba llenando de sabiduría. En otras palabras, su aprendizaje iba paralelo, coincidiendo con su desarrollo físico. Iba creciendo integralmente. Así nos dice el Bri Hadashah, Sheliach Yohanan. Hijitos, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, tal y cual prospera su alma. Un crecimiento integral, todas las áreas, tal y cual prospera el alma. Y así, nuestro amado Mashiach Yeshua se estaba llenando de sabiduría, estaba creciendo en aprendizaje, en conocimiento, en sabiduría, tal y cual estaba creciendo físicamente. Todo hallando gracia delante del Abacados y también de los hombres. Y no debemos sorprendernos de esto. No debemos sorprendernos de estas declaraciones acerca de nuestro amado Yeshua. Porque esto en ningún sentido y de ninguna manera le restan valor a su divinidad. No le restan valor a su divinidad. Porque nuestro amado Mashiach, Yeshua, como hombre fue un hombre completo. Pero también toda la plenitud de la deidad habitó en él. Él es de origen divino. Y vamos a tener que ver ese tema, pero otro día. Pero esto en ninguna manera ni demeritó, ni restó, ni movió el valor de su divinidad. Más bien, enfatizan su humanidad completa, de que como hombre fue 100% hombre. Aparte del pecado, nuestro amado Mashiach Yeshua, él se identificó completamente con el hombre. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo necesidades. Fue tentado en todo, pero vencido en nada con respecto al pecado. Entonces es un error gigante estratosférico negar la humanidad de nuestro amado Mashiach Yeshua como negar su divinidad. Eso es algo que nosotros debemos tener claro. Fue engendrado de manera divina, fue gestado en forma humana, nacido en condición humana, creció como humano, pero también su origen divino. Entonces no podemos negar ni su humanidad, ni negar su divinidad. Entonces regresamos acá, tal y cual ellos regresaron a Galilea, a su pueblo en Nazaret. Ahí en el verso 43 de Gilel Lucas capítulo 2, nos dice que después de la fiesta, después de que la festividad había terminado, sus padres regresaron y Yeshua se había quedado en Jerusalén. Pero estamos en que regresaron, ¿a dónde? A Galilea de Nazaret, a su tierra. Y la mayoría de los galileos pues eran una mezcla, ya eran una mezcla genética entre judíos y gentiles, israelitas y gentiles.
resultado de la importación de gentiles a Galilea durante el cautiverio de las 10 tribus del norte. ¿Por parte de quién? De Asiria. Eso lo encontramos cuando leemos ahí en segundo libro de los Reyes. En el capítulo 17, verso 24 en específico, encontramos cuando dice que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, trajo gente de Cuta, de Java, de Hamad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en ese lugar donde Samaria, todo lo que se conoce como Israel del norte, ahí en los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Eso significa que se revolvió la sangre, y ese era el propósito de los asirios, erradicar la raza. Entonces hicieron mezclas. Las mujeres se las daban a otras tribus a las mujeres, y así hacían el cambio para erradicar al pueblo de Israel. Es lo que se le conoce como los Melohaoyim, la multitud de naciones. Mas, sin embargo, eran un pueblo vigoroso, hogareño, un pueblo trabajador, amante de la libertad, y nuestro amado Masías Yeshua creció en medio de ellos. La ciudad natal de nuestro amado Masías Yeshua está ubicado en la encrucijada ahí entre el comercio y la política de ese tiempo. También había otro camino cerca ahí de Nazaret que corría hacia el sur, hacia Egipto, dando vueltas alrededor de la base oriental del monte Tabor. Ahí estaba la ruta de las caravanas que subían a Jerusalén. Yeshua nunca se aisló de la vida como hombre. Nunca se aisló de la vida. Tal como vivían los hombres, ni de adulto, ni de niño, y podemos llegar a la conclusión, ni en su juventud. Ahí en Lucas capítulo 2, verso del 41, ahí encontramos que a él se le nombra precoz. La palabra precoz del latín prae y coquere significa madurar excepcionalmente temprano. Una madurez temprana, pero madurez en desarrollo integral. ¿Por qué vamos a entrar ahí? Porque ya era bar mitzvah, ya era hijo del mandamiento. Por eso nos dice que Yeshua asombró a los doctores de la Torah, a los maestros eruditos de la bendita Torah, adultos que estaban ahí en los patios del templo, y también a su madre, y también a su padre, a Joseph. ¿Con qué los asombró? Con su precocidad. ¿Qué significa eso? Con su madurez temprana, con esa madurez integral. En el verso 46 de ahí de Lucas capítulo 2 nos dice que al cabo de esos 3 días que lo encontraron en los patios del templo entre los maestros de la bendita Torá, no solo escuchando sino también cuestionando lo que ellos decían, y todo el que oía sus palabras asombraba de su discernimiento y de las respuestas que él, a su edad, en su precocidad, le respondía. ¿A quiénes? A los Didashkalom, a los maestros de la bendita Torah. Después de 7 días terminó la fiesta y Miriam y Joseph iniciaron el viaje de regreso a Nazaret. Al final del viaje del primer día, cuando se detuvieron para pasar la noche, se dieron cuenta que Yeshua no estaba con ellos en la caravana. ¿Cómo? Nos hacemos una pregunta. ¿Cómo pudieron haber perdido al niño todo el día? ¿Padres irresponsables? No, mis hermanos, no eran unos padres irresponsables. En esos tiempos, en las caravanas, los hombres viajaban con los hombres y las mujeres viajaban con las mujeres. Por tanto, pensarían que el niño iba con el papá o iba con la mamá. Entonces, hasta que estuvieron juntos en la noche para cenar, se dieron cuenta que el niño no estaba ni con uno ni con el otro.
Entonces, ¿eran unos malos padres? No. ¿Era un mal hijo? No. ¿Por qué? Porque un niño que ya se había convertido en Bar Mitzvah, en hijo del mandamiento, era capaz, debía ser capaz de cuidar de sí mismo durante el viaje, como lo volvimos a estudiar al principio. Debía tener la capacidad de cuidarse solo, porque ya era considerado adulto, ya tenía que vivir la Torá, estudiar Torá, guardar Torá, vivir conforme a la Torá. Entonces, para esto, Miriam, María, probablemente supuso que el niño estaba con Joseph, y Joseph pensó que el niño estaba con Miriam. Pero Yeshua, fascinado por la bendita Torá, ahí con los ancianos escribas, ahí con los maestros de la bendita Torá, que conocemos como ley de Moisés en las religiones, y tan inmerso en escuchar y cuestionar la bendita palabra del Eterno, prefirió ocuparse de los asuntos del Abacadosh en lugar de dejar Jerusalén en ese momento en particular y regresar a su tierra natal. Es dudoso que nuestro amado Yeshua se haya olvidado o se haya equivocado en cuanto a la hora de regresar en la caravana, por cuanto su madre lo reprendió. Indicó que sus acciones fueron elegidas y fueron ejercidas deliberadamente. Lo hizo con toda intención, pero no por ser un mal hijo, sino porque ya era un bar mitzvah, ya era responsable de sí mismo en las cosas del Eterno, en las cosas kadosh, en lo que es la bendita Torah. Un día viajando desde Jerusalén, o un día viajando de regreso a Jerusalén, y un día buscándolo por toda la ciudad, después de 3 días de ausencia, de angustia, y lo encuentran en los atrios del templo. Santo es el Eterno, sentado a los pies de los maestros. Yeshua, de 12 años, escuchaba, preguntaba y respondía a los maestros. La palabra que encontramos aquí, eperotonta, es una forma intensificada de una palabra griega que es cuestionar, que sugiere que el que pregunta está en pie de igualdad con la persona a la que está interrogando. ¿Se imagina? ¿Dimensiona? Es la palabra que se usa, o la palabra que usa un rey al pedirle a otro rey una respuesta, como lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 32. Entonces, nuestro amado Yeshua siempre usa esta palabra al pedirle a su Padre. Utiliza esta igualdad, y esa misma igualdad estaba utilizando con los doctores de la Torah, con los maestros de la ley. Estaba poniéndose al nivel de ellos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro rabí. Él es nuestro maestro, el maestro de la bendita Torah a nivel sot, a nivel secreto, a nivel interno del mandamiento. Y desde ahí, desde esa precocidad, desde esa madurez temprana, Él estaba hablando cara a cara, conocimiento a conocimiento, con los maestros de la Torah. Entonces podemos ver que la reacción habitual de los hombres eruditos hacia un muchacho precoz, maduro temprano, sería en el mejor de los casos divertirse, burlarse, no sé, algo no formal, desprecio por la edad, pero aquí nos habla de que estaban asombrados. Que estaban asombrados y que los diálogos eran serios, y que la meditación en la Torá era profunda, y que las respuestas que daba Yeshua impresionaban. Entonces nos habla de un momento serio. Era un momento serio, era un momento importante. Lucas usa la palabra griega sunesei para describir las respuestas de su entendimiento
a las preguntas que los maestros le hacían a él. Y la palabra significa unir las habilidades de percepción a lo que se percibe. A los 12 años de edad, Yeshua tenía una captación y una comprensión más allá de lo que los maestros, los sabios en Torá, jamás habían visto antes cerca de ellos. Así, Joseph y Miriam también se asombraron cuando lo encontraron asombrando a los eruditos de Torá. Este impacto tuvieron a los 12 años de Yeshua. María, por su parte, Miriam, usa de ternura como madre para reprender a Yeshua. Teknon es la palabra griega para niño, pero es diferente de la palabra hulus, hijo, en que Teknon enfatiza la relación especial madre e hijo, desde su nacimiento. Las madres siempre piensan en sus hijos como sus bebés. O por lo menos las madres que yo conozco siempre a sus hijos, aunque ya son adultos, los siguen viendo como sus bebés. Tienen ese sentido de proteger, de cuidar y de siempre ver a sus hijos pequeños, aunque ya sean hombres hechos y derechos y tengan su familia. Sin embargo, probablemente aquí María, le habla un poquito en tono de reproche, en sus palabras, en su voz. Y María dijo textualmente: ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto? Ella también recordó el dolor que les había causado cuando pensaron que lo habían perdido. ¿Por qué nos hiciste esto? Imagínese que camina todo un día en una caravana y de pronto se da cuenta que su hijo de 2 años no está con usted. ¿Qué impresión tendría? Mayormente cuando tiene un hijo de promesa, un hijo con propósito del Eterno en su vida. Es impresionante. Entonces le dice: ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué nos causaste este dolor? A lo que la respuesta de Yeshua muestra sorpresa de que sus padres no comprendieran su singularidad. No entendían, no comprendían. Pero bueno, Yeshua es el Mesías. Yeshua era el Mesías. Era ese Mesías predestinado, preordenado desde antes de la fundación de este mundo, que tenía que cumplir un propósito. Lo entendieran los hombres o no lo entendieran. Incluso en este tiempo, lo entiendan o no, las cosas tienen que suceder. Entonces aquí nos da a entender que sabían o deberían haber sabido que tenía una misión especial sobre este Olam, que su vida no iba a ser la de una persona normal, la de un joven ordinario a su edad. Debían haberlo entendido. Bueno, Miriam guardaba en su corazón, conciliaba en su corazón, meditaba en su corazón, pero debían de haber sabido. Entonces les sorprendió que ellos se sorprendieran de que él estuviera más interesado en discutir las leyes de la bendita Torá que regresar a Nazaret. Por eso, las primeras palabras registradas que encontramos de los labios de Yeshua son estas. Como dice ahí en el verso 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Abba me es necesario estar? Y aquí podemos ver que Yeshua nunca utilizó el artículo definido cuando habla del Eterno como el padre de alguien más. Siempre habla como su padre, en manera personal. En otras palabras, la filiación de Yeshua es singularmente diferente a la de cualquier otra persona.
Yohanan, Juan, lo llama a Yeshua monógenes. Ahí en Juan capítulo 1 versículo 14, Juan capítulo 1 versículo 18, Juan capítulo 3 verso 16. Monógenes se traduce como unigénito, pero significa más precisamente único hijo de Dios. Entonces por eso Yeshua siempre dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y así podemos decir nosotros: ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que en los negocios de mi Abba me es necesario estar? Aleluya. Amados Sahim Behayot, continuamos, le ponemos pausa aquí, continuamos la próxima semana aquí en tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Bendiciones abundantes para todos y que la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua sea en tu vida, en tu familia y en todo lo que emprendas. Bendiciones. Amén.